Dentro del tema 6, Perdiendo el miedo a Dynamo, vamos a realizar nuestro primer ejemplo básico para la creación de geometría con Dynamo. Como puedes ver en la imagen, vamos a generar una pequeña casa rectangular de manera muy sencilla. Para esto vamos a abrir Revit 2020. Nos vamos a Nuevo, Plantilla Construcción Default Metric. Nos vamos a la opción de Gestionar, Programación Visual y Dynamo. Al darle clic, nos va a aparecer nuestra página inicial. Y para este caso en particular vamos a empezar con una pequeña plantilla. Nos vamos a ir a abrir y utilizaremos el archivo llamado generación vivienda M01. Después, como podrás ver, tenemos algunos elementos previsualizados. Esto es el estándar de Vladimir Furdik que se encuentra en los recursos de Dynamo para poder descargar. Es una opción para poder estandarizar mejor tu flujo de trabajo. En particular, te lo recomiendo bastante, ya que te permite trabajar de manera más ordenada. Por un lado tenemos la guía de diseño, donde podemos darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer antes siquiera de generar código. También podemos utilizar una versión específica en Dynamo, por lo cual podremos indicar en qué versión lo estamos haciendo. De igual manera que si estamos usando paquetes de terceras personas o no. Ahora bien, si nos vamos a las líneas de diseño, podrán darse cuenta que tengo escrito una información previa. Esta es la forma en la que podríamos visualizar cómo vamos a realizar lo que estamos hablando. En el punto 1 vamos a crear parámetros de entrada que se puedan manipular para una casa rectangular. Después tenemos que generar un rectángulo y obtener sus líneas de forma independiente. Después colocar puntos cada determinado espaciamiento y utilizar estos puntos para colocar las columnas, el rectángulo para piso y las líneas para los muros. Ahora si nos acercamos a nuestra entrada, aquí tendríamos que definir los inputs. Este sería nuestro flujo de trabajo en donde vamos a modificar todos estos inputs. Tendríamos que generar la geometría base, separar la información en líneas independientes, obtener la distancia y dividirlo para encontrar los puntos necesarios en los pilares, obtener puntos de inserción en columnas y por último crear pisos y muros en castillo. Antes de poder colocar todos los inputs, tenemos que definir qué es lo que necesitamos para poder generar esta geometría. En este caso, el rectángulo. Primero nos iríamos a geometría, al apartado de curvas y en el apartado de rectángulos. Tenemos diferentes opciones para poder crear un rectángulo. Voy a utilizar la tercera opción. Si le doy clic, me va a pedir únicamente el largo y el ancho. Voy a irme a la parte inferior para cambiar mi compilación en modo automático y como podemos ver, viene con valores preestablecidos. Podemos darnos cuenta que de entrada necesitaríamos un valor para el ancho, un valor para el largo. Por lógica necesitaríamos un valor para la altura y otro valor para la separación entre los castillos. Ahora bien, me voy a regresar a mi librería, me voy a ir al apartado de input, luego a básico y como podemos ver tenemos diferentes formas de poder generar estas entradas. Vamos a utilizar 4 number sliders. Uno para el ancho, uno para el largo, uno para la altura y otro para la separación de castillos. Entonces 1, 2, 3, 4. Una vez que los hayamos hecho, vamos a seleccionarlos, a moverlos despacio, acomodar los elementos y para poder tener un poco más claro, ahora lo que podemos hacer es si damos doble clic izquierdo dentro del nombre del nodo, nos da la opción de escribirlo. Entonces vamos a escribir ancho, doble clic largo, doble clic altura y por último separación entre castillos. Muy bien, después lo que tenemos que hacer es definir hasta dónde van a estar trabajando nuestros inputs. Para esto en number slider vamos a tener la opción de asignar un mínimo. Vamos a asignar un mínimo de 2 y un máximo de 20 para este caso. Después para largo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner 40 como máximo. Después en la altura vamos a decirle que nuestra altura mínima sea de 0.5 y nuestra altura máxima sea de 6 metros. En la separación de castillos vamos a decirle que nuestra separación sea 0.5 como mínimo y nuestra separación máxima también que sea de 6 metros. Muy bien, ahora que tengo estos valores, lo que sigue es conectarlos. Voy a conectar ancho dentro del apartado de ancho. Si no estamos claro qué era lo que pedía, como lo había comentado, nos podríamos acercar al valor de entrada. Este nos indica que requiere un valor doble y que viene con valor de efecto 1. Es por eso que estos valores me vienen bien. Como podemos darnos cuenta, ahora tenemos un rectángulo
el cual se encuentra parametrizado. Después, lo que necesitaríamos es separar la información en líneas independientes. Para esto, si recordamos un poco el video de geometría, tenemos una opción dentro de geometría para poder explotar nuestra geometría. Nos vamos a curva, a modificadores, geometría y tenemos la opción de explode. Vamos a conectar el rectángulo con la geometría y con clic derecho en el buscador vamos a colocar watch. Como podemos ver, tenemos ahora 4 curvas. Después, para poder obtener una separación, necesitamos hacer una pequeña división. Para esto, podemos darle con clic derecho y decirle que nos arroje el elemento de división. Vamos a decirle nuestro valor X va a ser dividido por la separación de castillos. Vamos ahora a conectar la salida al watch y como podemos ver, no nos funciona. Esto es porque estamos metiendo un valor irreal. Estamos metiendo una curva con una división. Nos falta un paso adicional. Nos faltaría obtener la longitud. Si nos vamos al apartado de curvas, dentro de curva tenemos en nuestro apartado de consulta la opción de poder obtener la longitud de esa curva. Entonces, al seleccionarlo, voy a conectar la curva. En este caso es geometría. Y como resultado, ahora sí me va a dar un valor doble. Un valor doble con un valor doble puede ser divisible. Lo voy a conectar y ahora sí que puedo obtener un valor que pueda utilizar. Después, lo único que necesito es dividir las curvas en esa separación. Para esto, voy a seguir en el apartado de curva y voy a utilizar alguno de los nodos que tenemos por aquí. Tenemos la opción de dividir los puntos de igual segmento de longitud. Vamos a darle clic. Como podemos ver, lo único que nos pide es una curva y las divisiones. Tenemos aquí las divisiones, entonces conectamos divisiones con divisiones y curva, que es esto que nos salió, con curva. Como podemos darnos cuenta, ahora nos aparecen puntos, que es hasta donde iríamos encontrar los puntos necesarios para los pilares. Si movemos la separación de los pilares, podremos darnos cuenta que se mueve paramétricamente. Sin embargo, nos falta obtener los puntos iniciales de nuestra curva o los puntos finales de nuestra curva para tener todos los pilares. También dentro del apartado de curva tenemos esa opción. Si nos vamos a la opción de consulta, tenemos tanto Start Point como End Point. Estos nodos los habíamos visto en el video, entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic. Nos pide como entrada una curva. Tenemos nuestras curvas aquí. Conectamos y ahora sí tenemos nuestros elementos. Por un lado tenemos las líneas, tenemos las curvas y tenemos el rectángulo. Ahora lo único que nos falta es poder crear esa geometría. Para la geometría vamos a utilizar superficies y sólidos. Comenzaríamos con nuestra superficie de suelo, que es la más sencilla. Nos vamos a ir al apartado de geometría y el apartado de superficies. Luego, en superficies, tenemos una opción que dice superficie por pad. Entonces, si dejamos el puntero sostenido, como podemos ver, lo único que requiere es una curva cerrada. Vamos a darle una curva cerrada, vamos a darle clic y nuestra curva cerrada es nuestro rectángulo. Entonces vamos a conectar el rectángulo, vamos a dar clic en la salida y vamos a conectarlo con la entrada. Muy bien, ahora tenemos nuestro piso. Falta nuestra columna y nuestros muros. Para nuestras columnas vamos a utilizar en sólidos y vamos a generarlo mediante cuboides. Tenemos la opción de cuboides y dentro de cuboides tenemos diferentes opciones. Vamos a utilizar la que nos venga mejor. Por un lado, podemos ver en la descripción que la segunda opción crea un cuboide con el centroide en el punto que indiquemos y un ancho y un largo especificado, así como la altura. Este nos viene mejor. Al darle clic, podemos ver que nos crea un cuboide al centro y esto es porque tiene un valor por defecto. Como pueden ver, tenemos nuestro nodo en negro. Necesitamos darle los orígenes. Los orígenes van a ser nuestros puntos. Sin embargo, únicamente podemos colocar un valor. Para esto, vamos a tener que unir las listas. Si recordamos nuestro video de listas, tenemos una opción de hacer esto y es
con List Create. Vamos a dar clic derecho y escribir List. Y la primera opción que nos aparece es esta. Vamos a darle clic. Vamos a conectar la curva. Y después vamos a darle clic en más para que nos dé otra opción de volver a conectar otro elemento. Como resultado, tenemos una lista con los diferentes puntos. Vamos a conectar esta lista con el origen y como podemos ver, ahora nos colocó los cuboides. Nos falta agregar la altura y el ancho. Entonces, si nos regresamos a la entrada, necesitaríamos colocar un input adicional que sería ancho y largo. Vamos a dar clic derecho y vamos a escribir ahora number. Vamos a colocar aquí y vamos a darle punto 20. Vamos a conectar este en ancho y también en largo. Muy bien, tenemos nuestros elementos y ahora lo que nos falta es la altura. La altura la vamos a conectar con la altura. Una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta que nuestro cuboide se encuentra en el centroide. Esta opción, recordemos que tenemos un nodo en geometría que nos permite trasladar la información a otro sitio. Vamos a buscarlo dentro del apartado de curvas en modificadores, geometría y trasladar. Tenemos diferentes formas de trasladar. Vamos a utilizar la que ya conocemos, X, Y, Z. Entonces, conectamos el cuboide a la geometría. Vamos a darle clic derecho para quitar la previsualización. Ahora tendríamos que trasladarlo para que este suba. La forma más sencilla que se me ocurre es generar una división de la altura para cambiar el origen. Entonces, clic derecho, división y voy a tomar la altura que tengo. Voy a cambiar la altura un poco y necesitaría un número para poder dividir este elemento. Entonces, clic derecho, number. Voy a escribir 2. Y lo que estoy haciendo es, como está en el centroide, voy a darle la mitad de altura para que se mueva hacia abajo el centroide. Y lo voy a colocar con una traslación en Z. Como podrán darse cuenta, ahora sí tenemos nuestros castillos en donde los queremos. Tenemos nuestro suelo, tenemos nuestras columnas y ahora falta por último nuestros muros. Para esto vamos a irnos al apartado de curvas y vamos a utilizar la opción de extruir con dirección. Nos pide curvas y nos pide la dirección. Vamos por las curvas. Podemos utilizar tanto el rectángulo como la geometría explotada. Para este caso voy a utilizar el rectángulo. Podemos ver que nos funciona bien. Y después voy a conectar la dirección con la altura. Muy bien. Como podremos darnos cuenta, hemos creado nuestra casa paramétrica. Si movemos nuestros inputs, nuestra casa se va modificando de igual manera que estemos modificando nuestros castillos. Una parte muy importante es indicar que esta geometría solo está realizada en Dynamo. Después, lo que tendríamos que hacer es trasladarla a Revit. Por último, lo único que tendríamos que hacer es ordenar nuestra información seleccionando los nodos y agrupándolos como corresponde. Si seleccionamos de derecha a izquierda y después damos clic derecho, podemos tener la opción de crear un grupo. A este grupo le vamos a llamar control y modificación de input. Después, a este le podremos llamar creación de geometría. Seleccionamos, clic derecho, crear grupo. Y si tengo seleccionar grupo, con clic derecho puedo cambiarle el color. En este caso, gris. Y escribirle la descripción. Muy bien. Ahora sigue practicando, inténtalo hacer con otra geometría para que te des una idea de lo que puedes realizar de forma básica.